Hola, buenos días. Qué emoción encontrarnos esta mañana de domingo allí en tu casa. Y quiero que vayamos en esta mañana a la palabra de Dios, que podamos compartir una palabra de Dios que pueda animarnos, que pueda llenarnos de gozo, pero también que al mismo tiempo pueda traer refresco y que pueda traer aliento a nuestras vidas. Así que quiero invitarte que abras tu Biblia en Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Y cuando yo recién me convertí, cuando yo llegué a Cristo, obviamente ocurrieron una serie de cambios en mi vida. Pero uno de los cambios que sucedieron es que yo comencé a apasionarme tanto por Dios que mis papás estaban preocupados. Mis papás antes oraban para que yo me convirtiera, pero un día fueron a la iglesia y le dijeron a Adriana: hey Adri, estamos muy preocupados porque Sebastián está como medio loco. Sebastián todo el tiempo está queriendo leer la Biblia, todo el tiempo está queriendo hablar de cosas de Dios. Y no era que yo me estuviera volviendo loco, bueno, tal vez un poco, pero lo que estaba sucediendo es que yo estaba apasionándome por Dios. Dígale a la persona que está allí con usted en su casa, dígale: apasionándote por Dios. Ahora, un reto que he tenido en mi vida durante todos estos años es mantener ese nivel de apasionamiento. Como todos tenemos altos y bajos. El jueves estábamos hablando de altos y bajos en nuestra vida. Pero quiero que en esta mañana analicemos en qué momento de apasionamiento estamos con Dios. Y quiero que te hagas una pregunta a ti mismo. Quiero que te preguntes: ¿cuál ha sido el mayor momento de apasionamiento que has tenido con Dios? Pregúntate a ti mismo: ¿cuál ha sido aquel momento de apasionamiento mayor con Dios? Ahora, si la respuesta a esa pregunta no es hoy mismo, viene una segunda pregunta: ¿qué pasó? Si el mayor momento de apasionamiento en tu vida con Dios no es hoy, quiero que te preguntes a ti mismo: bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué hoy no es el momento en el cual estás más apasionado en tu relación con Dios? El Señor hace un reclamo a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 4 y le dice: tengo una queja en tu contra, y es que ya no me amas a mí, ni se aman los unos a los otros como al principio. Y quiero que tú y yo en esta mañana reflexionemos cómo está nuestro amor, cómo está nuestra pasión por Dios. Esta mañana deberíamos de pedirle al Señor que nos apasione más. Quiero que aproveches esta mañana y a medida que vamos avanzando durante la predicación puedas pedirle: Señor, apasioname por ti. Que mi corazón pueda volver a latir, pueda volver a arder por ti. ¿Estás listo esta mañana? Entonces quiero que comencemos en Primera de Pedro capítulo 4 y vamos a leer los versículos 10 y 11. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11. ¿Estás listo allí en tu casa? Muy bien, dice así: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos para bien y para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre.
Amén. ¿Cómo entonces apasionarnos por Dios? Y quisiera que estás tomando nota, pusieras allí en el primer punto: apasionate por darle la gloria a Dios. Apasionate por darle la gloria a Dios. Nosotros los cristianos tenemos una serie de dichos muy particulares. Casi que tenemos un lenguaje en medio de nosotros y cuando la gente nos escucha o nos ve, no sabe qué pensar porque tenemos dichos como todo el tiempo estar diciendo amén, decirnos los unos a los otros hermanos, pero tenemos uno que es muy conocido y es el gloria a Dios. Algo nos sale bien y decimos gloria a Dios, pero algo nos sale mal y decimos gloria a Dios. Terminamos un trabajo, ¿cierto? Estamos haciendo algún tipo de trabajo y decimos gloria a Dios, terminé. Pero de pronto haciendo ese trabajo te pegas un martillazo en el dedo y ¿qué dices? Bueno, espero que digan gloria a Dios, ¿cierto? Pero por lo menos queremos decir gloria a Dios. Siempre tenemos un gloria a Dios en nuestros labios. Pero ese gloria a Dios que utilizamos tanto los cristianos es mucho más que palabras. En Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 acabamos de leerlo y el apóstol Pablo dice que cada cosa que nosotros hagamos puede traerle gloria a Dios. Así que nosotros no decimos gloria a Dios sencillamente por utilizar un lenguaje cristiano. No decimos gloria a Dios porque hemos entendido que cada cosa que nosotros hagamos puede y debe darle gloria a Dios. Ahora, algo que me ha gustado en esta cuarentena es que Dios ha comenzado a hacer que cada cosa cotidiana que nosotros realizamos le dé gloria a Él. Hemos caído en cuenta que debemos santificar, que debemos darle gloria a Dios a través, por ejemplo, de cómo vivimos en la casa, a través de cosas sencillas que antes no le prestábamos mucha atención. Que cada cosa que nosotros hagamos le dé la gloria a Dios. Ahora, tenemos un problema y es que vivimos en medio de una cultura que está llena de personas y muchas veces nos incluimos allí, que se quieren dar gloria a sí mismos, que quieren vivir para sí mismos, que quieren vivir para autosatisfacerse y autorrealizarse. En Primera de Corintios capítulo 10 el apóstol Pablo está escribiendo a una cultura que vivía así. De hecho, tenían un refrán en la ciudad de Corinto que decía: todo me está permitido. Era una ciudad que vivía para ellos mismos y todo se valía con tal de que tuvieran satisfacción, de que tuvieran placer, de que pudieran sacar algún provecho. Y esa cultura de la iglesia en Corinto es muy parecida a nuestra cultura hoy en día. Sin embargo, el apóstol Pablo les escribe en el capítulo 10, en el versículo 31, en Primera de Corintios. Estás tomando nota, puedes poner Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Y dice el apóstol Pablo: ya sea que coman o que beban, o cualquier otra cosa que hagan, dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. Ahora, algo que es maravilloso es que en esta crisis actual podemos decidir darle la gloria a Dios. Ahora, ¿tenemos problemas? Sí. ¿Tenemos necesidades? Obviamente. ¿Atravesamos por temores, por momentos difíciles? Todos. Pero nosotros podemos resistir el impulso de autosatisfacernos, de autocuidarnos, de autopreservarnos a nosotros mismos. Y podemos decidir, aún en el tiempo en el que estamos viviendo, darle la gloria a Dios. Cuando nosotros decidimos vivir para nosotros mismos, estamos en riesgo de esclavizarnos a nosotros mismos. ¿Por qué esclavizarnos? Porque nos volvemos esclavos del egoísmo, del quebrantamiento y del pecado. El egoísmo es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales el pecado se asienta en la vida de cualquier persona.
Así que nosotros tenemos que decidir vivir cada día para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios es una verdad que es supremamente liberadora. ¿Por qué? Porque nos hace vivir vidas extraordinarias. Vivir vidas extraordinarias. Nos lleva a vivir vidas que son reflexivas. Que nos lleva a preguntarnos todos los días, ¿de qué forma lo que estoy haciendo le da gloria a Dios? Pero no solamente vidas reflexivas, sino también vidas tremendamente intencionales, porque decidimos vivir cada día para la gloria de Dios y no para nosotros mismos. Decidimos vivir cada día no encerrados en el ciclo de egoísmo, de tedio, de aburrimiento, de movernos de la sala a la habitación, de la habitación a la cocina y de volver a darle otra vuelta a la casa, sino que podemos vivir cada día para la gloria de Dios. Y entendemos que hagamos lo que hagamos, podemos estar descansando, podemos estar leyendo un libro, podemos estar conversando con nuestra familia, viendo una buena película, que todo lo que hagamos le dé la gloria a Dios. Y en la medida en que nosotros decidamos darle gloria a Dios, entonces vamos a vivir vidas apasionadas por Dios. Así que el primer punto es, decide vivir una vida para darle la gloria a Dios. Segundo punto, ¿cómo podemos apasionarnos por Dios? Decidimos apasionarnos entonces por obedecer la voluntad de Dios. Segundo punto, apasionate por obedecer la voluntad de Dios. Volvamos allí a la primera carta del apóstol Pedro. Y leamos en el capítulo 4, en esta ocasión el versículo o los versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él. Y estén listos para sufrir también. Bueno, quisiéramos borrar a veces ese versículo de la Biblia, pero ahí está. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Versículo 2. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. La Real Academia de la Lengua Española define como una persona apasionada aquel que tiene una inclinación vehemente hacia algo o hacia alguien. Una inclinación vehemente hacia algo. Ahora, no es casualidad, porque la Biblia utiliza una palabra maravillosa para hablarnos acerca del pecado y es la palabra iniquidad. La palabra iniquidad viene del griego avón. Y la palabra avón significa una torcedura. Por ejemplo, el profeta Jeremías dice que tiene la espalda torcida por la iniquidad, por su propio o por el peso del pecado sobre él. La palabra entonces para iniquidad significa inclinación. Y cuando estamos inclinados vehementemente hacia algo o hacia alguien que no sea Dios, estamos inclinándonos hacia el pecado. Y estamos corriendo, viviendo cada día para perseguir nuestros propios deseos. Sin embargo, el apóstol Pedro dice que nosotros podemos dejar de perseguir nuestros propios deseos y podemos comenzar a vivir una vida ansiosa de hacer la voluntad de Dios. La pregunta esta mañana es, ¿qué está pesando más en tu vida? ¿Estás inclinado hacia tus propios deseos, hacia el bienestar, hacia el egoísmo? ¿O estás inclinando tu vida hacia obedecer la voluntad de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que de nosotros podemos escoger hacer la voluntad de Dios. Romanos, si me acompañas allí en tu Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 2. Y a propósito, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente en esta mañana. Romanos capítulo 12,
en el versículo 2. Dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, ¿cómo obedecer la voluntad de Dios? El mismo versículo nos da una primera clave: conociendo la voluntad de Dios. Muchos cristianos quieren hacer la voluntad de Dios, pero no saben cuál es la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿cómo saber o cómo conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y la respuesta es una sencilla: conociendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, meditando en la palabra, teniendo tiempos de reflexión. Señor, ¿cómo puedo yo aplicar la palabra? Teniendo tiempos de devocional en la lectura de la palabra, conversando, teniendo conversaciones profundas. Uno de los propósitos que tenemos en comunidad es que cada uno de nosotros crezca en su relación con Dios y en su relación con la palabra de Dios. Es importantísimo que podamos edificarnos, y si solamente estamos esperando al domingo para edificarnos, tenemos un problema. Tendríamos que nutrirnos diariamente de la palabra de Dios. Una de las preocupaciones que hemos tenido es cómo ayudarles a ustedes en este tiempo a crecer. Y quiero que ustedes estén atentos y que tengan expectativa, porque hemos decidido hacerles un regalo. Y la próxima semana van a estar recibiendo a través de WhatsApp un regalo maravilloso que como iglesia hemos adquirido para cada uno de los miembros de comunidad. Nuestro propósito es ayudarles a crecer en su relación con Dios, en la palabra. Van a poder usar este regalo en sus tiempos de devocional, en sus tiempos de discipulado. Así que estén atentos, porque es una sorpresa que les llegará a través de WhatsApp durante esta próxima semana. Pero tenemos que conocer, amigos, la voluntad de Dios. Pero no solamente es conocer, es que nosotros tenemos que confiar en que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y eso como sucede cuando conocemos el carácter de Dios, cuando conocemos el corazón de Dios, cuando conocemos el poder de Dios, cuando conocemos que Dios es bueno, que Dios tiene buenos planes para nosotros, cuando conocemos y entendemos que Dios es más sabio que nosotros. Que así nuestros planes y nuestros propósitos puedan parecer mejores. Los planes y propósitos de Dios para nuestra vida siempre serán mejores que nuestros propios planes. Y entonces decidimos apasionarnos por hacer la voluntad de Dios. Mi oración en esta mañana es que cada uno de nosotros sea un apasionado por hacer y por obedecer la voluntad de Dios. No solamente un oidor de su voluntad, sino un hacedor de su voluntad. Y por último, tercer punto: ¿cómo apasionarnos por Dios en este tiempo? Apasionándote por servir. Tercer punto: apasionándote por servir. En primera de Pedro, nuevamente, yendo al pasaje donde comenzamos, primera de Pedro, capítulo 4, en los versículos 8 al 9. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 8 al 9. Dice así: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Algo que es impresionante en nuestro proceso de apasionamiento por Dios es que cambia nuestro enfoque y comenzamos a vivir vidas llenas de generosidad. Ya no vivimos solamente para nosotros mismos, sino que hemos decidido vivir para darle la gloria a Dios y para servir a los demás.
algo que está sucediendo con la pandemia es que está provocando el resurgimiento de los valores cristianos. Valores como la compasión, como la generosidad, como la misericordia, como el honrarnos unos a otros, han resurgido a través de la pandemia. El egoísmo, por ejemplo, que provoca el consumismo salvaje, que a su vez está basado en la creencia de la supervivencia del más fuerte, han ido decayendo. Y todo lo contrario, hemos descubierto que como especie humana tenemos que volver a abrazar los valores del cristianismo, el honrarnos los unos a los otros, el honrar y respetar y valorar a los ancianos, el ser generosos, el no preocuparnos los unos por los otros. Hemos visto maravillosos ejemplos de generosidad en este tiempo. Como iglesia hemos podido suplir las necesidades de muchas familias. Y no solamente la iglesia. He visto, por ejemplo, a mis vecinos unirse para apoyar a personas o familias en necesidad. Y esto ha sido maravilloso, porque los valores que la Biblia nos enseña, valores como la generosidad, vuelvo y repito, la misericordia, la compasión, la honra, han resurgido. Ahora, ¿qué tiene que ver el servir unos a otros con el ser personas que están apasionadas por Dios? Bueno, la Biblia dice que cuando nosotros servimos a algún otro, entonces estamos sirviendo a Dios mismo. En Mateo capítulo 25, el Señor Jesús enuncia una parábola que es tremenda, y es una parábola que es para nosotros los que somos creyentes. En Mateo capítulo 25, versículos 34 al 39, el Señor Jesús enuncia la parábola de las ovejas y de las cabras. Y dice Jesús que llegará un día donde Él separará las ovejas de las cabras, de aquellos que parecen ser cristianos, de los que realmente son cristianos, de aquellos que solamente querían escucharle y tener como algo, un mensaje allí que los motivara, o aquellos que decidieron entregar su vida a Dios y servir a otros, demostrando en el servicio a otros su nivel de pasión por Dios. Dice Jesús en Mateo capítulo 25 que llegará un tiempo en que el Señor separará a las ovejas de las cabras y le dirá a las ovejas: vengan ustedes, amados de mi Padre, porque yo estuve en la cárcel y me visitaron, me dieron comida y me alimentaron, me vieron enfermo y oraron por mí. Y entonces preguntarán: ¿cuándo hicimos todo eso? Y Jesús responderá: cuando hicieron todo esto por uno de estos hermanos míos más pequeños, les aseguro que lo hicieron por mí. Así que demostramos nuestro apasionamiento por Dios y nuestro anhelo de servirle a Dios cuando servimos con generosidad, con intensidad a otras personas. Recuerden el pasaje en el que comenzamos: si alguno de ustedes tiene un don, sirva a otros con toda la fuerza y toda la energía que Dios le da. No quiero ahondar más en este tercer punto, porque la próxima semana continuaremos en nuestra serie de apasionados, y el tema de la próxima semana será apasionados por el prójimo. Sin embargo, en esta mañana sí quiero alentarte y quiero animarte a que vivas una vida de generosidad, y que entiendas que si tú estás viviendo una vida de generosidad, entonces tú estás sirviendo a Dios. Y estás demostrando que estás teniendo una vida de pasión por Dios. Esta mañana, entonces, es un tiempo para volver a apasionarnos. Quisiera que te preguntes en esta mañana: ¿cómo has vivido los últimos días? Durante las últimas 24 horas, ¿le has dado la gloria a Dios? ¿Cómo podrías durante la próxima semana vivir una vida más reflexiva y más intencional en darle la gloria a Dios cada día y en cada momento? ¿Cómo puedes entender acciones tan cotidianas como comer, como descansar, preparar alimentos, ayudar a tu familia, como algo lo cual puede darle gloria a Dios? Hazte estas preguntas durante esta semana.
Cuando terminemos, ten un tiempo de reflexionar con tu familia y piensen, pregúntense unos a otros, ¿cómo podemos animarnos a darle la gloria a Dios durante la semana que viene? Y no solamente durante la semana que viene, sino durante cada día de nuestra propia vida. Hemos aprendido esta mañana 3 acciones sencillas de cómo podemos apasionarnos por Dios. Decidiendo apasionarnos por darle la gloria a Él, apasionándonos por obedecer su voluntad y apasionándonos por servir a otros. Oremos juntos en esta mañana y pidámosle al Señor que sea Él apasionando nuestro corazón. Señor Jesús, te damos las gracias. Te damos las gracias, Dios, porque tú eres tan bueno y tan fiel. Señor, tú te has mantenido fiel amándonos apasionadamente durante todo el tiempo. Te queremos pedir, Señor, en esta mañana que nos perdones, porque nuestra naturaleza humana, nuestro corazón humano, nos lleva a apasionarnos por un tiempo y al siguiente momento olvidarnos de ti. Pero te queremos pedir, Señor, en esta mañana que por tu Espíritu Santo tú nos ayudes y que podamos vivir cada día dándote la gloria a ti. Que podamos vivir cada día, Señor, siendo apasionados por ti, siendo apasionados, Señor, por obedecerte a ti, apasionados por servir a los otros y apasionados, Señor, por darte la gloria en cada cosa que nosotros hagamos. Que podamos, Señor, como el apóstol Pedro terminó el pasaje por el cual leímos o el cual comenzamos en esta mañana. Que a ti sea toda la gloria y todo poder por siempre y para siempre. Amén. Que tengan una feliz semana, iglesia. Les amamos.